Buenos días, vamos a hacer un breve estudio sobre uno de los objetos de culto más famosos de la época antigua, y es la pileta de bronce mandada a construir por el rey Salomón, según se lee en el libro de Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23. Gracias. Tenemos a la vista el texto de Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23, de la versión de la Biblia Rainbow para estudio en formato electrónico, y vamos a leer textualmente. Hizo fundir Salomón asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. En el texto que tenemos a la vista, perfectamente se puede leer que este objeto fundido tenía 10 codos de un lado a otro. Esto quiere decir que, para hacer una comparación, el diámetro de un extremo al otro de su circunferencia era exactamente de 10 codos. Por otro lado, su altura era de 5 codos y tenía un cordón alrededor de 30 codos. Tenemos a la vista una traducción totalmente nueva y relativamente moderna, como es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que fue realizada por la Congregación de los Testigos de Jehová, y leemos el mismo texto. Hay algunas variantes en la descripción del objeto. Y procedió a hacer el mar fundido de 10 codos de un borde al otro borde, circular todo en derredor, y su altura era de 5 codos, y se requería una cuerda de 30 codos para rodearlo todo en derredor. Tenemos la Nueva Versión Internacional, esta Biblia que ha sido muy usada, y leemos el texto tal y como aparece acá. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medida a cordel era de 13 metros y medio. En la versión de uso por la Congregación Católica, Dios habla hoy de Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia versión popular, segunda edición, página 420, podemos leer claramente que dice: Hiram hizo después una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía 4 metros y medio de un borde al otro. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13 metros y medio. Cabe decir que el rey Salomón, como lo estamos situando acá textualmente, mandó a traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro, experto en trabajar el bronce. Según dice, y podemos leer acá, se construyeron además otras pilas y otros utensilios. Estas pilas tenían la función de conservar o mantener agua que se podía utilizar para algún propósito ritual, ya sea por los sacerdotes o para el uso de los utensilios del templo. Podemos leer en hebreo prácticamente lo mismo tanto en esta versión en línea como en la de Mejón Mamre.
Vayas et hayam musak eser ba'ama misapatov a zapatov agol sabiv bahames ba'ama kovmatov ukabe vekav saosim ba'ama yasov otov sabiv. Literalmente podemos decir que todas las versiones que hemos consultado coinciden en consignar los mismos datos. Según podemos leer en la Biblia, fue el rey Acaz quien modificó por primera vez las características de este objeto de culto. Según se lee aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 17, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Cuando el ejército de Nebuchadnezzar, es decir, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado o derribado los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén o Jerusalén, se hizo un proceso de desmontamiento de los utensilios de bronce que estaban en el primer templo, y se lee acá en Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 13 al 14: y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Hashem el Señor, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Hashem, y llevaron el bronce a Babilonia. Este objeto fue construido entre el año 970 y el 931 a.C. Podemos leer que el rey Acaz reinó entre el año 736 y 716 a.C. Por lo tanto, el objeto al que nos referimos estuvo prácticamente intacto durante cerca de 200 años. La caída de Jerusalén se verificó más o menos en el mes de julio del año 587 o 586 a.C. Entonces estamos hablando de que durante un periodo de 300 años el mar de bronce fue un objeto importante de culto hasta que fue desmantelado. Obviamente podemos deducir que el objeto al que hace referencia la Biblia tenía un diámetro de aproximadamente 10 codos. Es el primer detalle geométrico de este objeto. Contrario a lo que dicen los críticos acérrimos de la Biblia y especialmente del pueblo yehudí, que estos no tenían la capacidad matemática o intelectual de definir el número pi implicado en estas medidas, yo puedo afirmar que la Biblia con toda honestidad establece las dos medidas fundamentales de una estructura circular. En primer lugar menciona el diámetro y en segundo lugar menciona la circunferencia, y claramente hace alusión al hecho de que la circunferencia depende específicamente del diámetro para poder ser estimada, y no al revés, porque esencialmente pudieron haber dicho que el objeto tenía una cantidad de codos en su circunferencia y olvidar el detalle del diámetro. Simple y sencillamente era un detalle que hubiera llevado a inferir posteriormente cuál era el diámetro del objeto. Pero ¿por qué se involucraron los escritores, los escribas, los escribanos de este tiempo en indicar con todo detalle primero el diámetro y luego la circunferencia con ese error tan notable? Esto nos lleva a decir que ellos actuaban de buena fe en primer lugar.